Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Estamos en la sesión 11 del libro de los Hechos, como estamos llevando en estas semanas, y la semana que viene acabaremos con la sesión 12, los últimos capítulos. Hoy nos centramos en los capítulos 26 y nos vamos a poner en situación. Mientras estaba en Cesarea, Pablo enfrentó numerosas tribulaciones y los líderes judíos lo acusaron de crearles problemas a los judíos en todo el Imperio Romano y de intentar profanar el Templo de Jerusalén. Pablo desafió las acusaciones y pidió a los líderes judíos que presentaran evidencias contundentes, pero estos no pudieron presentar ninguna. Pablo afirmó su fe en Jesús, pero también expresó su aceptación de las enseñanzas de la ley y los profetas. Pablo concluyó afirmando que estaba siendo juzgado por su punto de vista sobre la resurrección de los muertos. Con todo esto, durante 2 años, Félix, el gobernador de ese tiempo, no hizo nada y mantuvo a Pablo en prisión a manera de favor para con los judíos. Pasados 2 años, este Félix fue sustituido por Festo, quien sugirió trasladar el juicio a Jerusalén en un intento por apaciguar a los judíos que estaban ahí muy alterados. En respuesta a Pablo, que era ciudadano romano, apeló a César y su solicitud fue concedida. Mientras Pablo esperaba ser trasladado a Roma, al rey Agripa y su hermana Berenice llegaron a Cesarea para visitar a Festo, el nuevo gobernador romano. Este Agripa era hijo de Herodes Agripa I, quien hizo matar a Santiago y también metió a la cárcel a Pedro. Lo vemos en los capítulos 12, del 1 al 5. Pero Festo les puso el caso de Pablo a Agripa y admitió que él percibía el problema solo como desacuerdo sobre religión y sobre un cierto hombre muerto que Pablo creía que estaba vivo. Ya sabemos quién era. Pablo, por supuesto, hablaba siempre de Cristo. Agripa estaba deseoso de escuchar a Pablo y solicitó una asamblea. Así que con otros funcionarios de la corte y líderes de la ciudad, y siendo Pablo la atracción principal, empezó aquella asamblea. Pablo comenzó su defensa con palabras de elogio hacia el rey. Pablo era muy listo, era muy sabio, podríamos decir, y lo catalogó de conocedor de las costumbres y cuestiones judías. Pablo compartió sobre su crianza judía, su capacitación como fariseo y también su persecución a los cristianos. Y luego contó lo que había ocurrido camino de Damasco, su conversión, cuando se tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y concluyó dándole a Agripa la oportunidad de responder a Jesús en fe. O sea que el mismo Pablo en ese momento aprovechó aquella situación tan tensa y tan difícil para hacer, hoy diríamos, un llamamiento a todos los que estaban allí. De esta situación que acabamos de contar, yo he sacado 5 enseñanzas para mí muy importantes que la podemos trasladar a la vida de hoy, que en definitiva es lo que la palabra nos quiere decir hoy, al día de hoy. Y una es que se requiere arrepentimiento, que es lo que pide Pablo en esta situación, arrepentimiento. Lo podemos ver en Hechos 26, del 19 al 21. Y como Pablo dice que hay que arrepentirse, es una de las enseñanzas principales que vemos en este texto. El mensaje de Pablo fue sencillo y claro: arrepentirse y volverse a Dios. Luego demostrar ese arrepentimiento a través de las acciones. El arrepentimiento es volverse del pecado a Dios. Este cambio de dirección se revela en las buenas obras de una persona como prueba de arrepentimiento verdadero y genuino. Nadie puede garantizar su salvación mediante obras. Sin embargo, las buenas obras son evidencia de arrepentimiento verdadero. Al apóstol, la fidelidad de Pablo en proclamar este mensaje condujo a su arresto. Qué importante es, hermanos, ser coherente de lo que decimos a lo que hacemos. Creo que es una de las mejores formas que podemos ahora predicar el Evangelio. También dice la palabra, hay que ser fiel en lo poco. Lo que digamos tiene que ser muy coherente con lo que hacemos, con nuestras acciones. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. La segunda enseñanza que sacamos es que el Antiguo Testamento puede usarse para compartir el Evangelio.
Dios estaba usando a Pablo como siervo de Cristo para cumplir estas profecías, al revelar a Jesús como luz para judíos y también para gentiles. Podemos utilizar las profecías muchísimos años antes de Cristo para mostrar que la salvación de la humanidad ya estaba en el corazón de Dios. Utilicemos las Escrituras, que por sí solas ya tienen poder. Me contaba ya hace mucho tiempo mi padre cómo conoció él al Señor. Y él tuvo un encuentro con el Señor simplemente él solo leyendo la palabra. De una forma, os puedo decir, hermanos, que es milagrosa. Mis abuelos emigraron a Argelia y allí mi padre, que le gustaba mucho leer, encontró una librería donde él sacaba libros constantemente, eran de cambio y no eran de compra. Y una vez, por casualidad, entre comillas, porque todo estaba preparado, vio en la librería una Biblia cristiana, estaba en francés. Y mi padre hizo el cambio de un libro que él tenía por aquel. Y se llevó la Biblia a su casa y empezó a leer, a leer, a leer. Y él solo tuvo un encuentro con el Señor. Simplemente leyendo él solo, nadie le habló del Señor. Simplemente leyendo las Sagradas Escrituras. En ese tiempo mis abuelos volvieron a España y mi padre, con esa ansia de saber más cosas del Señor, pues ya buscó una iglesia. Y ahí encontró a un pastor evangélico que le habló del Señor y le resolvió un montón de dudas, pero mucho antes ya había tenido ese encuentro con el Señor simplemente leyendo las Sagradas Escrituras, que por sí solas ya hablan sola. El Señor habla, así que nosotros, hermanos, tenemos que hablar de la palabra de Dios. El punto 3 o tercera enseñanza que quiero sacar es que el mensaje del Evangelio no es un secreto. Vemos en Hechos 26, del 24 al 26, que se identifica la forma en que Pablo encaminó su presentación hacia el rey. Pablo testificó que no se ha hecho nada secreto. Jesús había llevado una vida pública, su crucifixión había sido un suceso público, su tumba vacía no era cuestión de duda, sus discípulos predicaban el Evangelio en espacios abiertos y estaban disponibles para todo aquel que quisiera escuchar. Y el mismo Pablo había pasado tiempo con innumerables personas. Qué privilegio tenemos nosotros hoy en día poder hablar libremente del Evangelio de Cristo sin que nadie nos lo impida, porque otros hermanos nuestros pues no pueden hacerlo. Nosotros podemos decirlo libremente. Vamos a hacerlo libremente. Hay muchas personas que tienen hambre del Evangelio de Dios. No vayamos con cosas místicas o enrevesadas. Hablemos libremente del Señor. La cuarta enseñanza. Algunas personas no están dispuestas a responder al Evangelio de Cristo. Observamos que Pablo ya sabía que el rey Agripa aceptaba las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero no a Cristo. Y no importa lo que hagamos para llevar personas al Señor Jesús, lo que hay que llevarlas es a eso, a Jesús. Debemos predicar a Cristo. Hay veces que nos enrollamos con otras cosas, incluso a predicar sobre nosotros mismos. Otros predican iglesia, otros predican religiones. Pero lo que nosotros debemos hacer, y como nos dicen las Escrituras, es que tenemos que predicar a Cristo, que es el único que lleva al arrepentimiento, como en esta situación ocurrió, y en definitiva nos lleva a la salvación. Prediquemos a Cristo. Y la quinta enseñanza que saco de este pasaje es que el Evangelio está disponible para todos. Lo podemos ver en Hechos 26 y 29. El deseo genuino de Pablo era que todos los que estaban allí en aquella sala donde se encontraba, aunque estaba encadenado, se convirtieran en cristianos. Dice la Escritura que allí estaban Agripa, Berenice, Festo y cualquier otra persona que lo escuchaba hablar. Nos podemos imaginar a Pablo gesticulando cuando se refirió al rey y luego se volvió para dirigirse a las demás personas que había en aquella sala, y podemos imaginarlo mirando hacia abajo o tal vez hacia algún lugar donde había más personas. El caso es que todos estaban escuchando lo que Pablo decía, y Pablo estaba hablando del Señor Jesús. No cabe duda que en aquel día el mensaje del Evangelio fue libre y fue expresado con mucha libertad.
Es cierto que muchas veces nos encontramos con obstáculos para hablar del Señor. Pero lo que no podemos olvidar es que aunque haya mucha gente, poca gente, o incluso una persona sola, quien habla, quien penetra en los corazones, es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él está en nosotros y es Él, el Espíritu Santo, el que convence de pecado y es el que nos lleva a la salvación. Así que, hermanos, quiero dejaros estos 5 puntos de esta lección de hoy. Que seamos coherentes de lo que decimos y lo que hacemos. 2, que prediquemos con la palabra de Dios. 3, no prediquemos como un secreto, sino hagámoslo libremente. 4, prediquemos de Cristo. No nos enrollemos con otras cosas. Y 5, aunque hayan obstáculos a la hora de predicar, recordemos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Así que, hermanos, prediquemos a Cristo con ganas, con fuerza y con pasión. Que el Señor os bendiga.